Bienvenidos patriotas. Hoy te traemos los momentos más impactantes de la participación de Johannes Kaiser en el programa Sin Filtros, emitido el 2 de enero de 2025. Descubre sus intervenciones más contundentes y su visión para el futuro de Chile. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué opinas de Johannes Kaiser? ¿Lo apoyarías como candidato presidencial? Feliz año nuevo a todos los presentes y por supuesto quienes nos están acompañando en este momento. Viene con chapita, ¿no? El PIN del Partido Nacional Libertario. Así que ya sabe, si usted quiere acompañarnos en esta aventura de rearmar a Chile desde las cenizas en que lo están dejando, entonces inscríbase a través del CERVEL. Clave única, no cuesta nada y nos permite a nosotros tener las espaldas que necesitamos para poder entrar a hacer este trabajo como corresponde. Es decir, con una organización política que funcione también de Arica a Punta Arenas. ¿Qué le quería decir? ¿Y por qué tenemos que hacer esto? Bueno, ¿sabes qué? Cuando desaparecen las pruebas en un caso, como en el de las luminarias LED, que implicaba al exalcalde Jadue, y no hay nadie imputado por la pérdida de las pruebas, y el señor alcalde sale liberado por falta de pruebas, la verdad es que uno se pregunta qué está pasando. ¿Cuántos funcionarios perdieron su trabajo? ¿Cuántos funcionarios por razones administrativas han sido expulsados del Estado? ¿Cuántos están pagando ahora porque se perdieron esas pruebas? Yo quiero saber eso. ¿Dónde están las responsabilidades administrativas? ¿Qué pasa con la fiscalía? ¿Qué fiscales tuvieron que irse? ¿Qué pasa con el fiscal nacional? ¿No se hace cargo de que se le pierda la prueba? Debería renunciar el fiscal nacional. O creo que en ese momento era Abbott cuando se perdió el tema. Pero el señor fiscal Abbott... Bueno, pero deberían darnos algunas explicaciones, ¿no les parece? Porque esto es simplemente impresentable. ¿Y no hay alguna camarita de seguridad? Entonces cuando hablamos de dos clases de justicia, claro, efectivamente, tenemos entonces al diputado Ojeda formalizado, tenemos probablemente al gobernador de la Araucanía formalizado. Ahí no se van a perder las pruebas. Te apuesto que no se pierden las pruebas, no se pierden los computadores, no se pierden. Pero ¿saben dónde se pierden? Se pierden en el Ministerio de Desarrollo Social, se pierden las intendencias, se pierden... Mire, todo lo que usted quiera, pero aquí la masa de desaparición de pruebas que se ha dado en todo el Estado, de la mano de lo que ha sido el caso Fundaciones, es una cuestión espantosa. En las seremías le han entrado a robar la prueba, qué raro, ¿no es cierto? Y todo eso de la mano de lo que es este gobierno, que es un gobierno, en mi opinión, que se ha dedicado, la verdad, a encubrir casos inaceptables, incluyendo el del señor Monsalve. Entonces, al mismo tiempo contratan 100.000 funcionarios nuevos. Costo, 150.000 millones de pesos mensuales, anualizados, 1.800 millones de dólares. El presupuesto total de Carabineros es 1.300 millones de dólares. ¿Saben qué? Se gastan más en los amigotes que contrataron que en todo lo que se gastan en seguridad. ¿Ok? Y al mismo tiempo traen 2 millones de personas en los últimos 7 años en nuestro país, entre los cuales pueden haber decenas de miles de criminales. ¿Saben qué más? Este gobierno ha sido un desastre, el gobierno pasado fue un desastre. Esperamos que el próximo gobierno no sea un desastre, porque de otro gobierno que sea desastroso o débil, no nos recuperamos. No nos podemos dar el lujo de pasar 15 años prácticamente sin desarrollo económico, sin darle vuelta al fenómeno de la criminalidad que ha ido en ascenso, recibiendo 180.000 personas, 120, 140. Es una ciudad mediana al año. ¿Cómo se supone que financiemos eso? Entonces, o la clase política de este país se pone de acuerdo, o yo le pido a la gente que nos dé a nosotros su confianza, porque vamos a tener que pasar por encima de la clase política para arreglar estos problemas. Upa, me gustó eso. ¿Qué significa eso, dice usted? Pasar por arriba de la clase Significa política. que necesitamos los votos y el poder político democrático para pasar por encima de la resistencia a los grupos de presión y de interés. ¿Democrático? Que no, pero ¿Pasar por lógico. encima? ¿Pero cómo? ¿Pasar por encima? Usted vota, yo voto, yo tengo más votos, eso significa que eso se impone. Si la gente quiere que se corrijan estos problemas, nos tienen que dar el poder político democrático para pasar por encima de la Pero está oposición. hablando de procesos democráticos, Pero ¿cierto? evidentemente. Ya. Quería aclararlo. En el país, A tenemos diferencia de sus aliados políticos del Partido Comunista, yo sí creo en la democracia. No. Hagamos una descripción más exacta de lo que efectivamente ha pasado. En Chile, el gobierno, la mitad del gobierno que está a cargo de seguridad, estamos hablando de la ministra Toá, estamos hablando de los mandos responsables dentro del gobierno, o sea, los adultos, los que llegaron a cambiarle los pañales a los nenes del Frente Amplio, impedir que dejaran ya saben qué cosa, repartida por todos lados. Ellos efectivamente entendieron que esta crisis de seguridad tenía que ser respondida con una serie de proyectos de ley. Ahora, el legado es del gobierno, de esa parte del gobierno, de una parte del gobierno, con la oposición. El resto del gobierno estuvo en la oposición, es decir, ha sido oposición desde el propio gobierno. Siguiente punto. Cuando se ha tratado de implementar medidas de seguridad, estamos hablando de control de frontera, de aumentar la cantidad de personal de Carabineros de manera relevante, y usted me ha escuchado en el Congreso, en cada ley de presupuesto reclamar por lo mismo, aumentar la capacidad carcelaria, etcétera. Este gobierno, desde todo el gobierno, cuando ha tenido que poner prioridades,
no ha puesto los recursos ahí. Cuando usted me muestra aquí, cuando aparece que el gobierno ha contratado 100.000 personas, es decir, 1.800 millones de dólares por lo bajo de gasto público, y de esas 100.000 personas, apenas 1.800 son carabineros, entonces usted no me puede decir que la seguridad, la seguridad o el avance en seguridad es una herencia de este gobierno. Lo que es la inseguridad es una herencia de este gobierno, porque los recursos no los puso donde tenía que ponerlos, y la gente sigue muriendo por eso, y siguen entrando criminales por nuestra frontera porque este gobierno no quiere controlarlo. Supuestamente tienen ahora un acuerdo con Bolivia, que en la práctica significa que casi todo Bolivia entra al mercado laboral chileno, ¿eh? Ojo con eso. Bueno, el acuerdo no se Ya, conoce, pero sabemos los detalles, respecto, pero ya. pero ya vamos a oficiar sobre eso. Pero le voy a decir una cosa, yo quiero saber cuánta gente, si ese acuerdo ya se selló, se cerró, ¿cuánta gente ha echado este gobierno de vuelta? Pues si siguen entrando y no lo están reconduciendo automáticamente. Ya, a ver, Johanny, aguanta un ¿Qué poquito. está pasando ahí Escucha, en este loco, momento? por favor, Espérate, la cantidad de aporte que ha es que generado espérate. Codelco en los últimos Pero, 30 años, bueno, me dice que no es pero rentable. que espérate, en los A últimos ver, 30 Johanny, años, espérate. Me dice que Codelco no es rentable, esa es la Codelco de pregunta. 5 divisiones que Me dice tiene, que no es rentable. pero escucha, de 5 divisiones que tiene, si no me equivoco, 2 todavía dan rentabilidad. 3 están trabajando a pérdida. Espérate. 3 están trabajando a pérdida. Tiene 17.000 millones de dólares de deuda. Y una la cerraron, Cada no vez que han podido, desde el Ejecutivo, han agarrado a Codelco para sacarle lucas, y Codelco a su vez, para que no se note en las cuentas públicas, se endeuda afuera. No, porque sí funciona. Codelco, no funciona así, hombre. Una empresa del Estado tiene que trabajar. No, lo que tú estás haciendo... Pero si yo veo la ley, y lo que veo es que hoy día, lo que yo veo es que hoy día Codelco, con la estructura que tiene, paga por tonelada al Estado, le entrega menos recursos por tonelada al Estado que lo que le está Codelco entregando un tiene una crisis de privado. financiamiento Mucho porque tiene menos. traspasable, A través de impuestos, pero sí. tú cobráis mucho Aguanta más un poquito, Pina. al cobre que lo que estáis Oye, recibiendo por Pina, aguanta tonelada un de poquito. Codelco. Porque el régimen que tiene ahora- Codelco es distinto al de las empresas, pero- no solamente... Pero no es mucho paga más Pero difícil. no, si pero eso ¿por es lo qué? que Pero tiene mira, que ¿por qué? ver. Pero pese, ¿por Mira, qué? Solo para Pero cerrar si el cerrando el ya, punto. ya, Déjame Gonzalo, Pero está todo hablando, déjame hacer ya, pero necesito que sea un poquito más breve, Johanny. Pero déjame hacer una cápita. Te voy a decir una cosa. Mira, el proyecto país que ustedes propusieron fue destruido el primer año de gobierno para el plebiscito del 4 de septiembre. ¿Por qué no privatizó? El proyecto país, que estatizaba los fondos de pensiones se cayó. El proyecto país que creaba 12 sistemas judiciales distintos se cayó. El proyecto país que cambiaba hasta nuestro himno se cayó. No, si mi proyecto país es el de la Constitución del 80. Entonces, lo que pasa es que a ustedes les dijeron que no. El que salga a quemar o a generar o a hacer delincuencia o a bloquear las calles, a violar la ley, se va preso. Se va precioso, y les puedo asegurar una cosa, va a disfrutar su estadía en las nuevas cárceles que vamos a crear para poder meterlo a todos ¿Va a presos. cooptar el Poder Judicial? ¿Cómo? ¿Va a poder cooptar el Judicial? Porque yo hasta donde Yo sé... le puedo donde asegurar que de la mano de la Constitución Política de la República, que obliga al presidente a velar por el correcto comportamiento de los magistrados, Lo va a destituir. no, voy a abrirles cuaderno de remoción si empiezan a hacer lo que hizo el juez Urrutia la última vez. Ah, ya, intervención del Poder Judicial. No, eso es constitucional. Es una Garantía facultad democrática constitucional de del presidente. 1980. En primer lugar, aquí hay soluciones de corto plazo que no son demasiado, no van a tener un impacto demasiado brutal, pero existen, y hay soluciones de mediano y largo plazo. La solución de corto plazo, por ejemplo, sería eliminar el arancel que hay sobre el petróleo importado, que es lo que sucede con el petróleo, que nuestras termoeléctricas funcionan todas sobre la base de petróleo. Ahí tenemos un 6% que impacta efectivamente en el precio de generación. Después tenemos que ver cómo se están asignando los paquetes de inyección de energía al sistema. O sea, hay que ver si se puede optimizar ahí. Los de mediano plazo son mejorar la infraestructura de transmisión, pero también meterle bastante hidroeléctrica Y al Johanny, sistema, porque nosotros y- tenemos ocupado solamente el 30% de nuestro potencial hidroeléctrico. Y ese IVA diferenciado, por ejemplo, para alivianar el bolsillo de los chilenos, no para recaudar más. Bueno, Sino tener un diferenciado, por ejemplo, en alimentos si tú lo o en ves, remedios. si tú lo ves desde ese punto de vista, nosotros deberíamos tener un IVA diferenciado, un IVA más bajo, pero ojo con una cuestión, porque el tema de energía impacta a varios niveles, impacta no solamente en el bolsillo Ya, de la pero gente. sacando energía. Ya, pero espérate un segundo, porque para que la gente entienda. Esto impacta no solamente el bolsillo de la gente cuando va a cargar combustible, sino que toda la logística se ve impactada por esto. Y al mismo tiempo toda nuestra producción tiene que hacerse cargo del costo de energía. Significa que no somos menos competitivos a nivel internacional. No podemos producir aquí y competir en el extranjero. Respecto de lo que son alimentos, efectivamente, deberíamos tener un impuesto al valor agregado diferenciado. En Alemania es 7%, en España creo que es 3%, en Portugal 2% en este 2% en momento. España.
Entonces, la pregunta es por qué se tiene que explotar el Estado, tanto a los enfermos a través del IVA a los medicamentos, como también con las restricciones de importación desde países que son más baratos que nosotros. Bueno, y hay piso en el ¿Cómo? Congreso para hacer un IVA diferenciado, ¿no? Aquí tengo 3 diputados. No, eso, a ver, en primer lugar, yo creo que no habría oposición a eso. Ya, entonces. No creo que habría, pero eso es iniciativa exclusiva del presidente de la República. Todo lo que tiene que ver con tributos. Oye, es le estamos iniciativa exclusiva del presidente de la regalando un República. legado, presidente. Le estamos Ok. regalando uno. Entonces, ¿O no? ese es un punto. Segundo, porque tú me preguntabas por el tema de la energía. Segundo, efectivamente tenemos las hidroeléctricas, tenemos centrales nucleares de última generación que son más pequeñas y que... Centrales nucleares de última de generación. última generación, que tenemos también. En La Reina. Tenemos algunas ¿Pero experimentales. funcionando? No, pero no para generación de energía, pero podríamos efectivamente traer una que otra para Bahía, generar. Pero al final lo que nosotros necesitamos es energía barata que entregue de manera constante al sistema. ¿Frente Amplio? No, estoy pensando en Homero Simpson para esto, ¿ya? Lo mismo Ya. pasa Entonces, en esencia, la pobreza en Chile va también de la mano de lo que sea la pobreza energética y tenemos cada vez más gente que no puede darse el lujo ni siquiera de pagar la parafina a los inviernos. Eso tiene que cambiar. Tenemos que reducir los costos en esa materia de manera dramática para impulsar nuestra industria, para impulsar nuestra economía, para impulsar nuestra capacidad exportadora y, por supuesto, para mejorarle la calidad de vida a los Gonzalo, ¿puedo trabajadores. Ojo con un punto, porque cuando se eliminaron las centrales a carbón, se instalaron, reemplazando también Hidroaicén, que habría sido un tremendo aporte, ¿ya? Lo que se instaló como reemplazo, gracias Michelle Bachelet por favor concedido, fueron centrales termoeléctricas a petróleo, que es el combustible más caro e igual de contaminante que el carbón. Entonces, cuando se dispararon los precios del petróleo y nuestro peso se vino abajo y se desplomó de la mano del 18-10, porque el peso chileno perdió mucho valor. ¿Ya? Lo que hizo en la práctica esto no solamente fue que nuestro combustible subiera de 690 pesos el litro a 1.300 como estamos ahora, sino que aumentó también de la misma manera el costo de las termoeléctricas para generar energía. Lo que nosotros estamos viendo ahora es una mezcla entre lo que es el mayor costo de combustible desde el punto de vista del peso, paridad peso-dólar, de las termoeléctricas, y por otro lado también tenemos contratos de renovables no convencionales de petróleo. Mira, Pero Lago se lo traspasó a los privados. pero Y ahora apostemos- le pagamos los privados y pagamos el impuesto a los combustibles. Pero apostemos una cosa, te apuesto que vamos a hacer la revisión con la comisión investigadora sobre los peajes. Los TAC. Y te apuesto que en ese contrato aparece que un gran porcentaje de lo que uno está pagando en los TAC va al fisco. Seguro. Pero seguro. Y no me sorprendería que sea entonces realmente el 70 o 80%, una cosa así, lo han hecho pasar piola. Ahora, si no es así, y si efectivamente se está despachando toda esta plata a las compañías, a mí me gustaría saber quién negoció, qué condiciones. Quiero ver el informe técnico que explique cómo esta cuestión, porque hay una ganancia sobre el capital que es aceptable, pero esta cuestión se empieza a poner ridícula después de un rato, ¿ya? Y si todo está bien, perfecto, maravilloso, pero honestamente a mí las cifras no me calzan por ningún lado, a menos que el fisco se esté llevando el Una gran tremendo tajada. manotazo. A ver, ¿cómo mejorar las pensiones? En primer lugar, tenés que controlar la inflación, porque la inflación se va comiendo Sí, los eso. ingresos de la Nos PGU, pega es todo. un tema, es un desastre. ¿De acuerdo? O sea, tenés que mantener la inflación controlada, lo cual significa que no puedes tener demasiado déficit fiscal. De hecho, tenés que parar el tema del déficit fiscal, que es uno de los motores centrales de la inflación en nuestro país. En segundo lugar, si tú quieres mejorar las pensiones de la gente, tú tienes que tener recursos económicos. Para tener recursos económicos necesitas crecimiento económico. Si quieres crecimiento económico, tú tienes que modificar es contraintuitivo, pero es cierto, tú tienes que modificar el sistema tributario para que sea más sencillo, por un lado, porque te permite recaudar más teniendo menos loopholes, o sea, menos hoyos por los cuales se escapa la gente. Pero por otro lado, tienes que tener una tasa impositiva más baja para ser competitivo a nivel internacional, también para tener inversiones. Ahora, un crecimiento en unos 10 años, en promedio, un 4,5 a 5%, si este país lo echamos a andar de nuevo. Si, no es especulación, no es especulación. Mira, no, yo te voy a decir una cosa, nosotros tenemos un tendencial en este momento de 1,8, 1,9, 2, y algo son los más optimistas. Pero nosotros perfectamente, desregulando el mercado laboral, reduciendo la carga tributaria, desregulando todo lo que son los permisos ambientales y todo el tema, por lo menos simplificándolo, no es ideológico. Tú puedes desatar por lo menos 2 a 2,5% más de crecimiento anual. Ahora, eso significa en 10 años, un crecimiento del 4 al 5% significaría un 40-50% más de recaudación pública. 40% más de recaudación pública son 20 a 25 mil millones de dólares. ¿Necesitáis plata para mejorar las pensiones base? Perfecto. Hagamos crecer este país. Ahí sí vaya a tenerlo. O para un negocio. ¿Quién No, no déjame- ¿Qué pasó con los ¿Defienden la retiros? libertad solo pasó para con los cotizar con la AFP?
y no cuando se dispone de no tener un ahorro forzoso, porque al bueno, pero final es que no espérate, están de acuerdo es que espérate, con el es que sistema de espérate. reparto, mejor que demos libertad completa, pues, y nosotros vemos quién es mejor que uno Ya, pero para ver qué entonces hace no con hay la pensión pensión, sin pero seguridad entonces no puede haber, social, espérate, pero es que entonces no puede haber una pensión estatal. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque lo que sucede, a ver, no, es que ojo, el problema con los impuestos generales, claro, nosotros el año 82, cuando se introduce el sistema de FP, ya estábamos pagando 30% del presupuesto nacional en jubilaciones. Espérate, España, en este momento, están previendo que los próximos 10 años pueden llegar a tener que pagar 50% del PIB en jubilaciones, no del presupuesto nacional, del Producto Interno Bruto de España, porque el sistema de reparto está completamente arruinado. Entonces, tú lo que me estás proponiendo, no, lo que tú estás, no, lo que pasa, sí es reparto, lo que sucede, no, déjeme explicar, pues, hombre. Si cada peso que yo meto en ahorro son 3 pesos que yo saco después a través de ganancia. Si yo tengo que pagarlo a través de impuestos, en vez de cobrar ese peso, ¿ya? Voy a tener que cobrarle 3 pesos de impuestos a la gente para pagar la misma jubilación. Ese es el punto, porque no hay rentabilidad. En el sistema de reparto no hay rentabilidad. La recta presidencial 2025, Johannes. A ver, ¿usted ya se han comunicado para una primaria? ¿En qué está? No, de hecho... ¿Cómo no? No. Pero si en no hay algún WhatsApp, alguna pero cosa. si no hay nada en esa materia, o sea, de hecho... Pero Evelyn no la ha llamado, Johannes, conversemos, una primaria, usted está en 8, 9, va a ser... Evelyn está muy ocupada tratando de disciplinar a sus senadores para que no le arruinen la campaña presidencial con este tema de pegarle el manotazo a las cotizaciones. Entonces, yo creo que están preocupados de otra cosa. Personalmente creo que efectivamente debe haber una primaria, porque al final la primera vuelta lo que hace es lo mismo que una primaria. La diferencia esencial radica que en primera vuelta después están todos atosigando al que ganó la primera vuelta para meterle sus equipos, queda un desorden mayúsculo, que fue lo que vi la última vez, y no te permite planificar y trabajar como corresponde, digo, al candidato, un proyecto país que sea viable. Y le voy a decir una cosa, nosotros ya no estamos en posición de ser amateur en política acá desde la derecha. Aquí o hacemos las cosas bien, o el próximo gobierno va a ser un desastre, y de eso no se recupera este país. Nosotros, mira, los candidatos presidenciales, no importa quiénes estos sean, tienen que entender una cosa. Aquí tenemos que trabajar con tiempo, tenemos que trabajar de manera profesional y tenemos que decidir las cosas antes, no a última hora como se hace normalmente en nuestro sector de manera tradicional. Nos encantaría saber tu opinión. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Que Dios bendiga nuestra patria.